Saludos, gracias y paz para todos. Por aquí Rafael y su hermano Rafael Tarras. Bueno, en esta ocasión, en esta página ya más Pentecostal, donde ven a este hombre, ahora se me escapa el nombre de él, pero va a presentar como especie de un estudio. O sea, ustedes saben que estas personas tienen una página, Facebook, lo que le dice que constantemente tienen que grabar y hacer videos para así monetizar y seguir recibiendo monetización. Entonces yo aquí voy a desmentirlo, porque dije que lo iba a desmentir, incluye otros ya, porque el padre de la mentira, Satanás, ya los tiene, y el mismo Dios también, como siempre lo he dicho, el mismo Dios que ha enviado su espíritu o el espíritu de mentira sobre ellos para que crean más a la mentira que a la verdad, para fin de que ellos se pierdan porque no habían reconocido la verdad, por más que habían personas que le habían hablado la verdad. Entonces aquí yo voy a hacer algo y quiero que ustedes miren esto. En este momento vamos a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Pero primero, hermano, vamos a escuchar qué fue lo que nuestro hermano Carlos Hoyos contestó a esta pregunta. Escuchamos, por favor. Hacer una pregunta del Apocalipsis. Que Dios bendiga, hermanos, ¿quiénes son los 144.000 aquí en tu tercero? El capítulo 7 del libro de Apocalipsis dice a quién. De la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de Israel. Representan a las 12 tribus de Israel. En sí, ¿qué van a hacer ellos? Son los misioneros de Dios en la semana 70 para persuadir a sus hermanos acerca de la posibilidad que tienen Dios, y que va a ser reforzado con el testimonio de dos profetas según Apocalipsis 11. ¿Está claro? Si usted mira bien el contexto, ellos tienen una particularidad, una inmunidad, como los dos testigos, para cumplir una misión, y que luego esa misión va a ser refortalecida por un ángel que tendrá su salida de un extremo al otro predicando el evangelio. Finalidad: reflejar Dios la justicia para que cuando llegue el juicio nadie pueda decir yo no sabía. Tuvieron 144.000 misioneros, tuvieron dos profetas que hicieron maravillas, y aparte de eso un ángel les predicó el evangelio. No vengan a decir que no sabían. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 1, el verso 17 de la carta a los Romanos, cuando él dice, es que en el evangelio la justicia de Dios se ve. Y lo que dice en el capítulo 2 de la misma carta, el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y que lo aclara Jesús cuando dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le gusto, ni mi Padre le gusta las palabras que yo les he hablado, ella les gusta. Los 144.000 sellados, dicen aquellos que se hacen llamar testigos de Jehová, que esos son los que van a ir al cielo únicamente. Ustedes saben que ellos creen que el reinado de Dios va a ser aquí en la tierra. Tienen esa mala concepción. Bueno, ya acabaron de escuchar lo que dijo este supuesto, entre comillas, maestro o pastor, que los 144.000 son personas que van a llevar el mensaje misionero, es decir, como ellos creen un falso secreto. Entonces ellos creen que esos 144.000 son los que se van a encargar de predicarle a los que se quedaron. Pero la escritura claramente desmiente eso, porque no existe texto bíblico. La Biblia sí habla de los ángeles que llevarán el evangelio eterno, pero eso es en el tiempo de la gran tribulación. Claramente lo dice el texto, cuando ya las potencias de los cielos ya han caído, las copas de ira ya están siendo profetizadas. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a irnos quiénes son los 144.000. Claramente él lo dijo, son de cada tribu de Israel, pero como ya yo lo he dado en algunos estudios y he explicado claramente quién son esos 144.000, incluso los dos testigos los he explicado claramente. Ahí está en mi canal en YouTube, y probablemente debajo de este video en los comentarios también va a encontrar el link de quiénes son los dos testigos. Entonces vamos a la escritura. Aquí vemos una evidencia de Apocalipsis 7.4 o 7, sí, podremos ver el 7.4, que donde Juan ve en la visión. Recordemos que Juan es tomado desde la isla de Pasmo
en su espíritu es llevado visionariamente y es revelado todo este suceso. Y en ese suceso, ya que ve al Señor Jesús, ve y escucha la voz de Dios, donde dice dice Apocalipsis 1:1 claramente, revelación de Jesús que Dios le dio a Jesús. O sea, Jesús recibe la revelación de Dios, Jesús se la da a su ángel, el ángel se la da a Juan, y Juan lo que hace es impartirla también a los que considera iglesia. Entonces miremos aquí uno de los sellos, cuando dice, creo que el versículo 4, dice: oye el número de los que así fueron señalados 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Esta gente que usted ve aquí de los 144,000, después que usted lee que fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 y así sucesivamente, hasta llegar al punto del versículo 7, ¿verdad? De la tribu de Isaacar. Después el versículo 8 también lo menciona. Y ya cuando entra el versículo 9, ya aparece otra gran multitud de personas, que es lo que también el texto que le voy a postear después de Romanos, o de las personas, o el número. Esos son los números de las personas que no se pueden contar, que es una promesa que Dios dio, que es para los gentiles. Pero los 144,000 dicen, por ejemplo, el versículo 3, donde dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Este sello que usted ve aquí es el cuarto sello, y es uno de los ángeles uno de los ángeles que tiene el poder de que haya hambre, muerte, terremoto sobre toda la faz de la tierra. O la cuarta parte de la tierra, dice. Casi toda la tierra. La cuarta parte está cubriendo casi toda la tierra. O el tercer, si podemos decir que es un tercero, no es un tercero, porque sería casi la mitad, pero la cuarta parte de la tierra es casi toda la tierra. Y eso lo podemos ver claramente, si no estoy mal, lo podemos ver aquí mismo en Apocalipsis 6, si no estoy mal, 6:8. Buscarlo 6:8 a rapidez. Aquí dice: miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Se venía que representaba el reino de la muerte, y se le dio poder sobre las cuartas partes del mundo para matar con guerra, con hambre, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Ahora usted dirá: pero ¿cómo dice ahí que es el cuarto? Pues claramente vamos a ver donde se habla de los sellos, que es el cuarto, y es donde representa el caballo amarillo. Ahí está la evidencia. Yo les recuerdo a todas las personas que la escatología de Revelación, Apocalipsis, no tiene un orden cronológico, y por ende es fácil de entenderlo cuando tú ya llegas a un conocimiento digno de parte de Dios. No estoy diciendo que yo tengo el conocimiento pleno de Dios, porque no he llegado a la perfección, pero gracias a Él he encontrado algunos puntos que me han ayudado a salir de muchos errores. Entonces yo los quiero compartir con usted. Y también aquí hay muchas personas como este hombre que usted ve ahí en la pantalla detrás, antes de presentar esto, de Pentecostales. Es un hombre que está aferrado y está engañado como toda la congregación y como toda la denominación que él pertenece. No solamente eso, todas las denominaciones están engañadas porque están creyendo a un falso rapto secreto. Entonces miremos que nuevamente miramos nuevamente de Apocalipsis 7, versículo 7, 9 ya lo habíamos dicho, de los 12,000, de los 144,000, son nada más y nada menos personas, y esto lo voy a decir claramente. Porque estos 144,000 se le llaman que están siendo sellados dentro de esa tribulación. Pues sencillamente y llanamente es porque Dios, en los tiempos antiguos, Dios siempre quiso tener una descendencia única. Y usted lo puede ver con el caso de Abraham, Isaac, Jacob. El caso cuando Dios pone a Noé a predicar en el primer diluvio, ¿verdad? Antes de que se acabe el mundo en el primer diluvio. Pero ahí el hombre se fue corrompiendo tanto también, bueno, para no alargar tanto. Entonces, aquí claramente estos 144,000 son personas que en el tiempo de la tribulación, algunos quizás, porque también se mencionan personas que están dentro ahí en el versículo 9, que son personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero. Y ahí es donde yo lanzo la pregunta siempre. Estas personas que están dentro de la gran tribulación, o tribulación, porque ya vemos que hay terremoto, hay muerte, hay hambre, ¿verdad? Caballo amarillo, eso es lo que representa. Versículo de Apocalipsis, versículo 8 del capítulo 6, lo dice ahí muy bien. Usted puede leer el cuarto sello, que significa el caballo amarillo, ahí lo está diciendo. Entonces, es menester que usted entienda que en ese proceso que está allí, estos personajes, como Cristo ya ha levantado a su iglesia,
¿verdad? A su iglesia, la verdadera iglesia, que son la primicia, se le llama la primicia. Entre esos están los 144.000. ¿Qué pasa? Que si yo les digo que esos 144.000 son personas que ya existieron, que pertenecieron a Israel y que estaban dentro de las tribus, y que por ende, después de la muerte de los apóstoles, ya muchas tribus de Israel ya habían sido dispersas. Incluso vamos a llevarlos al comienzo del Evangelio de los Apóstoles del primer siglo. Vamos a buscarlo. Hechos 5:37. Hay un caso muy particular. Dice: después de en los días de empadronamiento se levantó Judas del Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pareció todo, y los que habían seguido se dispersaron. Aquí vemos una clara evidencia donde el pueblo de Israel, incluso se está hablando de la ciudad de Galilea, y los que habían encontrado, los que habían aceptado al Señor, los que habían reconocido al Señor Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, eran perseguidos y incluso llevados al concilio, incluso ahí mismo apedreados, y automáticamente los mataban. Por ejemplo, el capítulo 6 también nos enseña evidentemente de cómo Israel fue comenzando a dispersarse a medida del tiempo. Y fíjese que en capítulo 6:1 dice: por aquellos días se multiplicasen los discípulos. Ya los discípulos estaban multiplicando en el tiempo de los apóstoles, es decir, de Pedro, porque todavía Pablo no estaba allí. Y dice que los helenistas eran los griegos, que se levantaban contra los hebreos, que eran el pueblo judío, porque sus vidas eran desatendidas en las existencias cotidianas, es decir, no hacían caso no estaban atendiendo a la mesa, porque estaban dejando a sus esposos sin comida y esto y lo otro. Bueno, ya ustedes entenderán lo que es la palabra diácono. La palabra diaconisas o diácono significa el que sirve a la mesa. Y bueno, y aquí para que usted pueda ver esa evidencia de lo que ya Israel, cómo se estaba dispersando, incluso Santiago también lo estaba diciendo. En Santiago, vamos a ver Santiago. También vemos una claridad donde dice Santiago: siervo de Dios y del Señor Jesús Cristo, saluda a los 12 tribus de la dispersión. Las 12 tribus de la dispersión, recordemos que ya en la carta de Santiago ya habían pasado casi unos 60 años ya de haber predicado, de haber anunciado lo que habían padecido, ¿verdad? Y claramente aquí está esta evidencia, e incluso podemos irnos más antes de llegar a Santiago, de los que estaban dispersos y cómo llega a la conclusión en Apocalipsis los 144.000. Por ejemplo, Romanos capítulo 11. Creo que ya muchos lo conocen también. Dice: pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. O que ignoréis que lo que la escritura hace, lo que dice la escritura acerca de Elías, como se queja entre Dios contra Israel. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y han quedado yo solo y acechan contra mi vida. Y aquí vemos el discurso de Pablo, de cómo Pablo comienza a instruir por esta carta a algunos hermanos para que se levantaran, que su fe no desmenguara. Recuerde que Pablo ya en esta carta tenía una posibilidad, que ya no estaba escribiendo, sino era Tercicio que estaba escribiendo con puño y letra, porque ya Pablo no podía ver. Se puede decir que Pablo en esta carta de los romanos la escribió Tercicio por dictadura de Pablo. Entonces usted ve aquí en el capítulo de Romanos cómo Pablo da discurso por esta carta a todos estos hermanos que estaban en Roma, y le estaba hablando a Israel, porque otros estaban creyendo que no, porque ya Dios se olvidó de Israel, pero ahora el evangelio ahora es para los gentiles. No, recuerde que el evangelio primero fue a Israel. Claramente el texto dice que Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después de algunos años, después, cuando Pablo, se puede decir que fueron unos 3-4 años, de 4 años y sí, como entre 3 años y medio, 4 años, llega Pablo, y es cuando Jesús se le revela a Pablo para misión a los gentiles, o sea, para predicación a los gentiles, ya que Pedro no pudo, porque la misión era de Pedro. Pero eso es otro ese es otro estudio que vamos a ver más adelante, porque Pedro no fue comisionado predicador de los gentiles, cuando él supuestamente tenía las llaves del reino para predicar el evangelio totalmente. Pero como no pudo, y también había casos donde Pedro tampoco entendió algunas visiones, Pedro en algunas cartas dice que, y él afirma que habían cosas difíciles de entender que solamente los indoctos podían torcer. Claramente eso da a entender porque él mismo también
padeció esto, incluso Satanás estuvo en él cuando él mismo dice que no iba a negar al Señor, pero le negó, ¿verdad? Y Satanás estuvo en él. Entonces yo creo que ahí podemos entender lo personal, lo que estaba diciendo Pedro. Entonces recuerde que Pablo, comienza con el discurso y dice, en versículo 16, y si las primicias son santas, también la masa, y la raíz es santa también, las ramas, y también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellos, hecho un partícipe con ellas, de la raíz de las sabias del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, súbete, que no eres tú quien se sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene. Eso se está refiriendo el gentil con Israel. O sea, nosotros, todo lo que estamos fuera de Israel, somos gentiles. Y quien está sobre la raíz o la rama es Israel. Nosotros somos las hojas como Pablo lo dice, el injerto. El injerto es un árbol. Por ejemplo, Cristo dice que es la raíz del retoño, es el retoño, la raíz de David. O David era el árbol, pero ese árbol fue cortado. Y sobre ese árbol de David fue injertado, que es Jesús. También eso lo di en una explicación sobre el esperma teletransportador de Tito Martínez. Ahí también lo vas a encontrar en mi canal. Y ahí explica todo eso. Entonces, en esa raíz, que es Cristo, está la rama, que es Israel. Estamos nosotros injertados sobre esa rama. Entonces, Pablo como que veía en ese entonces que muchos cristianos en ese entonces se estaban ingriando y ya estaban menospreciando al judío, como hoy en día, Israel actualmente 2025 está viviendo un genocidio. Ese genocidio sacrificando, y bueno, ya ustedes verán niños cayendo ahí en esa guerra donde ellos no tienen la culpa de nada. Palestina está siendo prácticamente invadida, y que estas organizaciones políticas, el arma que tiene Israel ahora mismo es el hambre, para que no le llegue ningún sustento a Palestina, para que muchos mueran en esta guerra. Y fíjense que Israel en este tiempo, Gálatas claramente dice, aquí me sale un poquito del tema, Gálatas dice claramente que el actual Israel está en Arabia, o sea, es decir, Jerusalén, la actual Jerusalén está en Arabia. Y recordemos que la mezquita, por eso yo no creo que habrá tercer templo, no habrá tercer templo. ¿Por qué? Porque primeramente Dios tiene que hablar, y Dios se tiene que manifestar para que haya un tercer templo, pero no hay profecía de nada, ni dicha por Dios. Entonces este tercer templo supuestamente no es solamente para crear cortinas de humo para muchas personas y profetizar falsamente, para decir sandeces y llevar ese evangelio que en el cual están predicando falsamente. Entonces Israel este tiempo no es Israel, ese no es Israel. Es un país que tiene el nombre de Israel, pero no es Israel el pueblo de Dios, porque si fuera el pueblo de Dios no estuviera sucediendo lo que está sucediendo actualmente. Entonces hay tecnología, hay ciencia, y que muchos por Dios creen que es Dios que está poniendo su mano allá, y no es Dios. Entonces el actual Israel no es Israel. Perdone por bajarle ahí desde la nube esta creencia. Entonces estos 144,000 que yo le estoy hablando están dispersos, algunos ya duermen, algunos quizás por descendencia están vivos, porque estos 144,000 dice la escritura que no se han manchado con mujeres, es decir, son personas que no han experimentado tener intimidad con mujeres. Entonces fíjese lo que yo le voy a enseñar aquí, que estos 144,000 son personas vírgenes. Entonces muchos dicen, por ejemplo, y ahí donde yo le doy la razón a este hombre de Pentecostal, donde dicen que los testigos de Jehová, o testigos 8 como le llamo yo, los testigos 8 dicen que esos 144,000 son todos los ancianos que han muerto a partir del año 1914. Ellos no creen un rato, pero creyeron en un rato en el año 1914, donde dicen que es la Segunda Guerra Fría, o la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O la Guerra Fría. A partir de esa, ellos se imaginaron que ya Cristo, el reino de Dios, ya llegó aquí. Pues ellos afirman que el reino de Dios está aquí en la tierra. Es como la creencia filosófica de los patristas. Los patristas creen que ya todo sucedió, que ya todo, estamos en un año, en un tiempo donde ya estamos esperando la manifestación de Cristo, que ya todo sucedió. Entonces, pero hay cosas que se le escapan al patrismo, ¿verdad? Pero ellos lo llaman a su filosofía, su creencia. Es como la secta esta de este hombre pentecostal, que Jesús fue en la persona de Jesús, un texto que la escritura no habla de la persona de Jesús, sino habla del Hijo de Dios Jesús, el Hijo Jesucristo. Pero bueno, van a ver todas esas anomalías erróneas.
Entonces fíjese que esta gente que la escritura nos enseña, de los 144,000 son personas que han permanecido allí, y vamos a verlo nuevamente en Apocalipsis. Fíjense que estos 144,000, Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no se encontró mentira, no tienen tacha, es decir, no tienen mancha. Estos 144,000 que usted ve y dicen, que muchos testigos de Jehová dicen: no, es que cuando lleguemos al reino de los cielos, los ancianos, estos ancianos ya están purificados porque ellos ya entraron en una etapa ya de vejez, y ellos se purificaron esto. O sea, ellos lo purifican, o sea, lo llevan a lo espiritual. Entonces, ¿qué quiero? A veces da risa esto. Y la mayoría de las personas, tanto como los trinitarios como unicitarios, incluso yo creo que los adventistas, no, si no estoy mal, ya no recuerdo si los 144, los adventistas dicen que los 144,000 son personas que van a predicar el evangelio aquí, aunque no creo, porque los adventistas creen creo que son post-tribulacionistas, si no estoy mal, algo así, que ellos creen que la iglesia sí va a pasar a la gran tribulación. Entonces fíjense que aquí en versículo 4 del capítulo 14, claramente aquí vemos estos 144,000, y como lo dije antes, estos 144,000 hay una posibilidad casi el 100% que fueron personas que ya unos duermen, pero cuando en tiempo de la gran tribulación serán levantados como primicias, juntamente con los primeros que murieron de la primera iglesia, es decir, los apóstoles, todos los mártires del primer siglo, incluso, como dice la historia, cosa que a veces yo no creo, pero bueno, vamos a mencionarlo: los que murieron en Coliseo Romano, los que fueron azotados, presos, decapitados, ¿ve? Toda esta gente que murieron por el testimonio de Jesús serán levantados como primicia, tanto como los 144,000 que fueron dispersos sobre toda la faz de la tierra, juntamente con la iglesia de Jesucristo, con los apóstoles y la iglesia del primer siglo. Ahora, esos como primicia también estarán los que no se van a dejar poner la marca de la bestia, que es lo que usted vio en Apocalipsis, que es lo mismo que estamos viendo, Apocalipsis 7:9, ¿verdad? Dice: después miré, y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestidura blanca y con palmas en sus manos, y gritaron con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, o de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios. Ojo que aquí no adoraron a Jesús, sino a Dios. Entonces ahí comienza donde comenzaron a adorar a Dios, a darle gracias por todas las cosas, por lo que Dios había hecho. Esos fueron rescatados dentro de la gran tribulación. Ahora, ¿dónde dice que fue dentro de la gran tribulación? Aquí Juan dice, en el versículo 7:14, dice 12:13, dice: uno de los ancianos tomó la palabra, y no fue Juan, no fue Pablo, no, porque muchos dicen que estos, los 24 ancianos, son las 12 tribus de Israel y los 2 apóstoles. Eso es falsamente erróneo. La Biblia dice que estos 24 ancianos son jerarquía angelical, y eso también ya lo expliqué en algunos videos, donde ya he mencionado que quiénes son estos 24 ancianos, estos seres jerárquicos que rodean el trono de Dios. Y fíjese, dice: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los ancianos, aquí también está la cosa polémica, porque muchos dicen que estos que están allí, de los 12, que son los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, le está diciendo a Juan, pero Juan tendría que entender si eran uno de los 12 apóstoles, o de los 12 patriarcados. Claramente lo podía entender y lo hubiera visto, ¿verdad? Hubiera dicho: tú eres el que me está diciendo, pero no. Ya como lo dije antes, son jerarquía de estos 24 ancianos. Y Juan dice: yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Me respondió, o sea, el anciano le respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Y fíjense que estos 144,000, juntamente con la gran multitud, seguirán al Cordero. Entonces, estos 144,000 no son personas que van a quedarse en su puesto rato secreto, como dicen esto, porque estas personas que usted ve aquí, claramente el texto dice que han sido lavadas con la sangre del Cordero, esta gran multitud. Y si Hebreos 9:8 nos indica, vamos a leerlo. Vamos a leer Hebreos 9:28. Y usted se dará de cuenta cómo esta gente sufre de anomalías. Entonces fíjese, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez sin relación
ya con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Y fíjense, nuevamente volvemos a Apocalipsis, Apocalipsis 7:14. Y claramente el texto nos dice que estas personas han sido lavados con la sangre del Cordero. Y si hubo un rapto secreto, ¿por qué ha sido estas personas salvas dentro de la gran tribulación? Si se supone que Cristo cuando venga por segunda vez, cuando Cristo venga por segunda vez no va a haber remisión de pecado. Esto se lo dijo una persona llamada, no recuerdo, es apellido Hernández, creo que era pentecostal, en un grupo, bueno, no tengo las evidencias, pero tenía el video. Pero recuerdo que yo le hice esta pregunta: ¿quién es esa gran multitud? Y él decía que esa gran multitud, y esto también lo dice el varón que está detrás de este pentecostal, dice que eran las denominaciones, las iglesias que se quedaron, los que no practicaron la verdad y la santidad. Esos son errores doctrinales, porque eso no lo dice la Biblia. Estos 144.000 son redimidos, también son sellados, porque ya tienen un sello de Dios. Estos 144.000 ya han sido sellados. Incluso creo que hay una profecía antigua donde hay unos profetas haciendo lamentos por Jerusalén, lo están viendo desde lejos, y Dios le dice al profeta: ponle un sello en la frente a los profetas que ven, que lamentan la destrucción de Jerusalén. Estos 144.000 son llanamente y meramente personas que ya Dios lo ha sellado para el día de su venida de su Hijo. Entonces aquí damos claridad sobre esto, ¿verdad? ¿Quiénes son los 144.000? Son personas que van a ser levantados como primicia, como dice Apocalipsis 14:4. Personas que no se han contaminado, no son ancianos, no son tespicochos, no son unicitarios de un rapto secreto, no son personas que van a llevar el evangelio misionero. Eso es falso. No van a estar con los 2 testigos, porque estos 2 testigos son aparte de los 144.000. Los 144.000 no tienen nada que ver con los 2 testigos. Los 2 testigos son aparte. Y eso yo también lo di, la evidencia, ya antes he dicho, ¿verdad? Ya yo tengo el estudio de quiénes son los 2 testigos y por qué los 2 testigos están primero que los 144.000 y que el verdadero arrebatamiento. El verdadero arrebatamiento y la verdadera iglesia que usted ve es el que está aquí, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7:14. Esa es la verdadera iglesia. Lo siento, I'm sorry por su iglesia, por su iglesia, perdón. Entonces, esa iglesia que usted ve allí, que usted va en una denominación, una iglesia falsa. Una iglesia que le ha enseñado errores por años. Las iglesias hoy en día, después de un falso avivamiento de Kathryn Kuhlman, ese demonio que la tomó a ella, enseñó desde el seminario de Texas, después pasó a Kathryn Kuhlman, después a Billy Graham, después Billy Graham a otros falsos profetas, incluyendo a Gigi Ávila, después a otros falsos profetas como Cas Luna, Guillermo Maldonado, entre otros por ahí, otros modernistas que hay por ahí ahora. Ese mismo espíritu de error, de engaño, es lo que ha llevado a miles a ser confundidos por la misma religión y con una sola Biblia. La Biblia ha causado todas estas polémicas y estas divisiones, porque así lo quiso Satanás, dividir la humanidad de las personas. Entonces fíjense sobre todas estas cosas. Hay que tener discernimiento y verdadero discernimiento, no como dice esta iglesia, no que muchas iglesias, no, que usted no tiene discernimiento, pero ¿qué discernimiento tú me estás hablando? Si tú me hablas de un discernimiento, la mayoría tiene discernimiento cuando dice que algo le va a pasar, eso es un discernimiento. Entonces, ¿qué discernimiento me estás hablando? Verdadero discernimiento es conocer la persona y que si la persona habla verdad o habla mentira. Pero si te discierne a otra persona de su misma etnia, de su misma cultura, y usted ve no que está mintiendo, claramente va a acertar. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu de error lo va a guiar a eso. Entonces, bueno, aparte ya de esto, de todo lo que ya se ha aclarado, ¿verdad? De los 144.000 y del texto que yo le había puesto ya de esta gente que ya ha sido dispersa, son personas que andarán con el Cordero día y noche. Ahora vamos a un texto ya para terminar. En este texto que muchos tergiversan, tuercen y creen que la iglesia va a estar en el cielo, una falsa doctrina. Y recuerde que Apocalipsis no tiene un orden cronológico. Y viste lo que dice Apocalipsis 9:1, dice: después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha jugado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado con ella la sangre de su siervo. Y por segunda vez dijeron: aleluya, la humedad de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron, adoraron a Dios que está sentado, entró diciendo amén, aleluya.
Entonces usted ve aquí que esta muchedumbre que está diciendo Juan, y el versículo 6 también lo dice, y oí el ruido de muchas inmensa como río de grandes aguas y como fragor de fuertes truenos. Decía aleluya, porque se estableció el reinado del Señor de nuestro Dios Todopoderoso. Esto que usted ve aquí, después que Jesús, el capítulo 11 de Apocalipsis, y aquí parafraseo porque ya es un tema que ya yo lo he dado, y capítulo 11 de Apocalipsis 11 o 11:12 en adelante, y 12, 13, 14 al versículo 15, ahí vemos cuando estos dos testigos suben al cielo por el mismo Dios, automáticamente viene Cristo, porque allá vemos, versículo 15 del capítulo 11, vemos claramente la evidencia de la última trompeta. Esa última trompeta es cuando Cristo ya viene, y usted ve que cae un gran, con la espada del Señor mata más de 7,000 hombres, esto y lo otro, y usted ve ahí en la historia de Apocalipsis 11, ¿verdad? De los dos testigos finalizando el capítulo, y el versículo 15. Y usted ve que cuando Cristo venga, estos dos testigos automáticamente van y automáticamente Cristo aparece. Ahí entra la venida verdadera de Cristo, que es lo que yo he explicado en la clase de los dos testigos, o el estudio de los dos testigos. Entonces, el reino de Dios, cuando el falso profeta, la bestia y los que adoran a la bestia, ¿verdad? El falso profeta y la bestia, ellos serán apresados, serán automáticamente lanzados del lago de fuego. Cuando eso suceda, automáticamente se establece el reino de Dios, o sea, es decir, de Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Por eso dice, y oí el ruido de muchedumbres inmensas como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos, y decían aleluya, porque se estableció su reino, el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegremos y recogemos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha engalanado. Esto sucederá en el milenio, durante 1000 años. Entonces allí la verdadera iglesia, tanto los 144,000, los apóstoles del primer siglo, la muchedumbre de Apocalipsis 7, capítulo 14, perdón, 7:14, ahí se va a consumir todo esto, se vestirán de lino fino. Entonces ahí donde Dios mismo le dirá a los apóstoles de juzgar a toda la tierra y a las 12 tribus de Israel. A todas las 12 tribus de Israel, cuando dice van a juzgar a las 12 tribus de Israel, ya no se está hablando de la tribu que ya ha sido redimida, sino de la tribu de Israel perversa. Esa es la tribu de Israel perversa, de lo que dice el mismo Cristo en Mateo 19, Mateo 19, 28. Jesús le dijo, yo os aseguro que vosotros que habéis seguido en la regeneración, esta regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentará también vosotros en 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel que usted ve aquí no es la Israel de los 144,000. No, esta es Israel la carnal. Y recuerde que el apóstol Pablo especificó la Israel espiritual y la Israel espiritual. La Israel espiritual es la que son los 144, que ya ha sido redimida, y que el reino de Dios, la patria celestial o la Jerusalén celestial, vendrá sobre ellos, o sobre la iglesia. Pero la que usted ve aquí, de los 12 tribus de Israel, son los carnales que usted ve allá, que han pervertido la nación, son corruptos. Eso es lo que da claramente. Entonces, vemos claramente en Apocalipsis también esto. En Apocalipsis 21, en Apocalipsis 11 dice, y tenía la gloria de Dios, su resplandor era como la de una piedra muy preciosa, como la de jaspe cristalino, y tenía una muralla grande y alta como 12 puertas, y sobre la puerta 12 ángeles, y nombres grabados que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Los 12 nombres de los hijos de Israel. Es decir, no son los 144,000 nombres sellados ahí, no. Aquí ya se está hablando de los 12 hijos de Jacob, tallados ahí en la puerta de la Nueva Jerusalén. Entonces aquí usted ve claramente el capítulo 21:5. ¿Entiende eso? No sé si lo ha entendido. Yo lo entiendo perfectamente, que esos 12 nombres de la tribu de Israel son los que Dios ya había proclamado desde un principio, desde el llamamiento de Abraham. Después Jacob, que tiene sus 12 hijos. Entre esos ya habían otros hijos que fueron quitados, y otros habían suplantado ya esos hijos de Jacob. Entonces aquí claramente están la evidencia. Entonces recuerde que los 144,000 que Cristo habla en Mateo 29:18 no se está hablando de Israel de Israel como tal del carnal, sino ya del espiritual, del transformado. Entonces estos 144,000 que son de las 12 tribus de Israel son los que siguen al Cordero día y noche. Cristo, por ejemplo, en la antigüedad, y aquí lo voy a decir rápidamente, en la antigüedad cuando las 12 tribus de Israel llevaban el arca, seguían el arca. Entre eso Dios hace que de esas tribus tenía que haber una
que no tenía que tener descendencia ni nada de eso, ¿verdad? Sino que tenía que vivir de lo que las otras tribus le daban. Aquí estamos hablando de los sacerdotes y levitas. Los sacerdotes y levitas eran los encargados de llevar. Entonces ahora hay otro texto. El apóstol Pedro y Juan dicen que nosotros, o sea, yo no. Dice que ellos se llaman, los apóstoles dicen que seremos reyes y sacerdotes. ¿Por qué se llaman reyes y sacerdotes? Por reyes y sacerdotes hay una posibilidad casi el 100% que esos sacerdotes son los 144,000 que siguen a Cordero día y noche y lo ven en Apocalipsis 14:4. ¿Quiénes son los reyes? Los 12 apóstoles. Y probablemente quizás los que han alcanzado la corona. Pero los que alcanzan corona, según la Escritura, son aquellos personas que padecieron, o sea, es decir, los 12 apóstoles que padecieron y fueron muertos. Los otros fueron mártires, es decir, solamente por creer en Jesús ya fueron decapitados o muertos por eso. Pero los que tienen mayor corona serían los 12 apóstoles, porque para ellos fueron llamados para eso. Entonces ahí yo le doy esa claridad. Entonces también para bajarlo de la nube que usted va a ser rey y sacerdote, no, usted va a ser uno de los que van a seguir al Señor Jesús y vamos a estar en el templo de Dios bebiendo el agua gratuitamente, pero no seremos reyes y sacerdotes. Los reyes y sacerdotes en esta ocasión casi que estoy 100% son los apóstoles como reyes y los 144,000 como sacerdotes que siguen al Cordero también. Y nosotros como iglesia redimida, los gentiles, estaremos gozando, viéndonos siempre al Señor, los apóstoles y todas estas cosas. Si Dios nos permite vernos allá, si usted ha salido del error. Entonces ya yo creo que esto es una clara evidencia que los 144,000, como aquí yo les dije, pentecostales o este señor, ya recuerde que este señor ya tiene varios temas erróneos, como el caso de Hazael, que también he tratado de corregirlos, pero no, a estas personas no, a ellos no les importa ser corregidos, a ellos les importa es que seguir creciendo, engañando a la gente. Y recuerde que es el mismo Dios que ha puesto a toda esta gente así. Y usted va a decir, pero creo que Dios no te tiene así. Es que si Dios me tuviera, yo no estuviera congregándome, no estuviera en una congregación. Entonces yo creo que estas personas que usted ve así en errores porque viven en un sistema sistemático, en teología, y la teología lo que te hace es embrutecer. Incluso la palabra teo, que es teo, es una mala exégesis o una mala palabra. ¿Por qué? Porque la palabra teos tiene que significar Dios, pero la palabra correcta del griego teos, o teos, H-E-O-S, teos. Entonces la palabra teología tendría que decir teoslogía, ¿ve? La lógica de Dios. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ahí yo le di un poquito de información básica, información entre palabras, para que entiendan ese aspecto. Entonces aquí vamos a culminar para decirles que los 144,000 son personas misioneras, no son personas misioneras. Los ángeles que llevan el evangelio eterno en aquel entonces, y entonces estos 144,000 o esos dos ángeles que llevan el evangelio eterno son los que van a permitir a que estas personas que están entre las tribus, entre la selva, la Amazonía, allá en Ecuador, en Chile, en cualquier parte del mundo que ha sido oculto el evangelio y no se puede llegar, estos ángeles tienen el poder de llevarlo, incluso quizás por la misma tecnología y por testificación de los dos testigos, porque los dos testigos son los que se van a encargar de llevar el evangelio, es decir, van a predicar, porque ellos van a llevar el mensaje de Dios. La Biblia no dice que es el evangelio que ellos van a predicar el evangelio, pero dicen que van a llevar el mensaje. La palabra mensaje también quiere decir nuevas. Entonces, ya aquí por terminar, fíjense, y ustedes, yo les recomiendo que estudien mucho, que no se dejen engañar como estas falsas personas que solamente quieren ser vistas, que le den un poquito de like y todas estas cosas. Entonces, es necesario estudiar. Yo siempre cuando veo un video como estos, no sé, me inquieto mucho tanto que digo, bueno, voy a corregir a esta gente porque esta gente enseña esto. Porque quizás porque en un momento yo también lo viví, ¿verdad? Y creo que estas personas, cuando ya tú conoces la verdadera verdad, lo que es real, ya tú sientes como que lástima por las demás personas cuando están erradas en su doctrina. Y yo no comparto esta doctrina de unicitaria, ni trinitaria, ni testigo de Jehová, ni adventista, ni cualquier otra. ¿Por qué? Porque son solamente religiones de denominación de hombres. Cristo no mandó a construir templos, porque ya el templo somos nosotros. Y que el Espíritu de Dios mora verdaderamente en nosotros. O sea, en la verdadera iglesia. Si es la verdadera iglesia. Y recuerde que la verdadera iglesia está en Apocalipsis 7:14. La evidencia que yo les di. Así que, bueno, a estudiar.
y espero los comentarios. Así que saludos, gracias y paz para todos.